Buenas tardes, amigos televidentes de su programa Soberanía Popular TV. Nosotras aquí cumpliendo con nuestro objetivo de educar, de orientar y dar a conocer a toda la población las novedades en detalle, todo lo relativo a lo que nos ocupa en el momento actual y el compromiso de cada viernes de poder llevarle a ustedes informaciones novedosas, con la intención de, a través de la opinión de los expertos, consideraciones de especialistas, poder orientar a todos nuestros televidentes. Gracias por compartir con nosotros, gracias por permanecer aquí y gracias por el interés mostrado en nuestro programa. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Muy buenas tardes, querida José Escoto y queridos amables televidentes que como cada viernes sintonizan Soberanía Popular TV. Para nosotros es un placer. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, prácticamente la parte 2 de lo que fue nuestro programa anterior, donde tuvimos la oportunidad de tener como invitados dos distinguidos magistrados y un representante de la Escuela Nacional de la Judicatura, los cuales tratamos sobre la situación general de la nueva plataforma que pretende implementar el Poder Judicial a través de lo que son las audiencias virtuales. Los magistrados establecieron todas las facilidades, todas las panaceas que representa esta plataforma para la comunidad jurídica. Sin embargo, es importante oír la otra cara de la moneda, como dicen, y hoy tenemos como invitados tres importantes abogados, expertos en diferentes materias, con los cuales vamos a abordar sobre las luces y sombras de lo que representa la plataforma de las audiencias virtuales en la República Dominicana. Doctora. Así es, doctora. Nosotras hemos venido pues muy preocupadas y ocupadas en el tema y tal como usted manifiesta, ya el pasado miércoles iniciamos lo que es la fase intermedia del Poder Judicial, la continuidad de los trabajos y esta continuidad pues básicamente dado la propia situación explicada en el programa anterior que tuvimos, pues se va a hacer meramente virtual. El pasado miércoles 1 de julio pues nos abocamos, a pesar de que en otras áreas, dado la necesidad, amparo, referimiento, ya llevábamos unos días trabajando en el aspecto virtual y tal como hemos establecido, hay mucha preocupación en la comunidad jurídica, tenemos personas abanderadas de la virtualidad, otros que no están de acuerdo, otros que consideran que aún no estamos preparados, a pesar de no estar inconformes, sino que entienden que no se hizo lo que debió haber hecho. Y en esta tarde nos acompañan tres abogados de ejercicio en diversas materias, verdaderos expertos en sus áreas, y quisimos contactarles y agradecemos que hayan aceptado la invitación para poder orientar a la ciudadanía, porque esto es un tema de interés general. Lo que es las audiencias, el desarrollo de lo que es los tribunales, la apertura de los tribunales, pues mantiene a muchos muy preocupados, clientes, propios abogados, y le damos la bienvenida formalmente a la licenciada Patricia Santana Nina, al licenciado Manzano y Miguel Ángel Durán. Tres amigos que dijeron sí para estar con ustedes en esta tarde y poder compartir todo lo referente a las posibilidades y a las situaciones que se presentan en la virtualidad. Y hay una situación que nos ocupa a todos y una pregunta que indefectiblemente le vamos a dar la oportunidad a la dama que nos acompaña luego de darle la bienvenida, y es la parte de la legalidad de la virtualidad a la luz de la Constitución. Buenas tardes, Patricia Santana. Bueno, muy buenas tardes a ustedes por habernos invitado a su programa. La verdad es que están haciendo una noble labor para la comunidad jurídica en general y también obviamente para la comunidad interesada en estos temas jurídicos. Con relación a la pregunta que nos haces, debo decir lo siguiente, o sea, puedo empezar por el final. Evidentemente no hay una ley que le otorgue competencias al Consejo del Poder Judicial para disponer de manera reglamentaria lo relativo a los procedimientos jurisdiccionales. La Constitución lo crea el Consejo del Poder Judicial como un órgano administrativo, financiero y disciplinario
dentro del Poder Judicial, y asimismo la ley del Consejo del Poder Judicial desarrolla las competencias de este órgano dentro, evidentemente, de ese margen o de ese marco que da la Constitución, que es la de un órgano administrativo, financiero y disciplinario del Poder Judicial, y traspasa esa ley, las competencias de la Suprema Corte de Justicia en esa materia a ese consejo. Sin embargo, la ley de la Suprema Corte de Justicia le da exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia esa potestad reglamentaria, que es una facultad que tiene el legislador para que se llenen esos vacíos que puedan existir tanto en materia de procedimientos como en cualquier otra materia que sea relativa a los temas de su competencia a un órgano, y le da competencias a la Suprema Corte de Justicia para que regule procedimientos jurisdiccionales por vía reglamentaria. Esta decisión, que evidentemente cambia la forma en la que las leyes disponen la realización de los procedimientos, pues requiere de que un órgano competente, y esto es una regla en materia administrativa, que un órgano competente disponga evidentemente cuáles son las reglas a seguir con relación a los procedimientos virtuales. Entonces, partiendo de esto, definitivamente el Consejo del Poder Judicial no cuenta con las competencias necesarias para regularizar procedimientos jurisdiccionales. Esto no quiere decir que en mi caso, bueno, ya lo hablaremos más adelante, yo no sea, o sea, yo soy una abanderada de la digitalización y la virtualidad del sistema de justicia. Excelente. Vemos que también dentro de todo el contexto de si es legal o no es legal, lo cierto es que también dentro de la implementación de esta nueva modalidad ha prácticamente sorprendido a la comunidad jurídica, señores, porque en principio pensamos que esto se trataba de algo como provisional a raíz de la pandemia y sobre todo respetando el tema de salubridad, que aunque no deja de ser cierto, pero ahora nos encontramos que aparentemente la virtualidad va a venir a sustituir prácticamente la parte presencial. ¿Qué opinión tiene al respecto el licenciado Francisco Manzano? Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación y la participación con este panel. Me siento muy agradecido. Mira, mi opinión es que la virtualidad tiene ciertos visos de legalidad. No está prohibido expresamente que las audiencias o los juicios necesariamente estén prohibidos por una modalidad que no sea presencial. Siempre que se respete el principio de inmediación, el principio de contradicción y el principio de oralidad entre el juez, la prueba, las conclusiones y la defensa técnica de un representado que pueda ver que en el juicio se esté vulnerando, puede hacerse. De hecho, aún en los juicios presenciales se invocan y se violan estos principios y da lugar a que se casen y se anulen los juicios y se celebren de nuevo cuando se rompe ese principio de mediación. Yo quiero pensar que esta forma de virtualidad será provisional, porque a pesar de que ha cesado el estado de emergencia, el ministro de Salud Pública declaró a nivel nacional un sistema de pandemia, que eso afecta, digamos, el organigrama, las actuaciones estatales de manera general. Y debemos recordar que el Poder Judicial no está atado a las disposiciones del Poder Ejecutivo ni a las del Poder Congresual. Son sistemas de peso y contrapeso que responden a una independencia estructural y funcional. Aunque sí se debe de establecer que los juicios, y es la preocupación que llevan los abogados penalistas, puedan ser manipulados, los testigos estén con algún tipo de lectura, que los juicios de culpabilidad expresamente se celebren de forma virtual. Los demás juicios, como las medidas de coerción, que son los que son presupuestos de libertad, los de audiencia preliminar,
He participado en algunos de ellos y veo que se respeta virtualmente todos los derechos. Una cosa es la limitación al acceso que pueda tener la población de los abogados, que cerca de un 70-80% no la tiene, pero puedo decir y dar testimonio de que el Poder Judicial ha creado lo que se llaman despachos judiciales de recepción de documentos, donde digitalizan los documentos, donde el caso, por ejemplo, del mismo Tribunal Constitucional prevé una sala para hacer las audiencias virtuales y escanear los documentos, y se dan con mucha facilidad, evita el entaponamiento, evita ese traslado, evita, reduce el uso de papel. Yo estoy en favor de la virtualidad temporal. Si va a extenderse fuera de los límites de la, digamos, de la crisis generada por el COVID o post-COVID, pues entonces estoy de acuerdo con la licenciada Patricia de que debe haber una ley habilitante que pueda asegurar ciertas cosas, aparte de simplemente haber una resolución que habilite al Poder Judicial en manos de la Suprema Corte de Justicia o en el Consejo del Poder Judicial para continuar de manera permanente. Ahí se afectaría un poco la legalidad de ese tipo de juicio, de sustituirlos de manera permanente. Esa es mi opinión. Licenciado Miguel Ángel Durán, usted es del área del derecho del trabajo, el ejercicio del derecho laboral, en donde hemos visto precisamente justo cuando iniciaba el miércoles pasado la puesta en acción de la virtualidad de las audiencias, hacer una manifestación, la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, pidiendo la apertura de las audiencias presenciales y entendiendo las dificultades que pudiera darse en esa materia. ¿Pudiera orientarnos en ese sentido cuáles son esas dificultades que ustedes le ven a lo que son las audiencias virtuales en materia laboral? Muchas gracias por la oportunidad nueva vez que me otorgan. Soberanía Popular. Bendiciones para todos. Miren, antes de responder de manera precisa o intentar responder de manera precisa tu inquietud, yo debo decir, aparte de lo que digna y elegantemente han dicho los demás comparecientes, Patricia y Mazán, la originalidad, la naturaleza misma de una audiencia desde sus inicios, todo el mundo sabe que es presencial. Estamos abiertos a los cambios, porque no puede utilizarse un subterfugio de que los abogados no estamos preparados para la tecnología, para los cambios y toda esa dinámica, porque a través del tiempo el abogado tiene que adaptarse a los cambios. Las leyes se modifican y uno tiene que adaptarse a los cambios que producen las leyes. Eso es normal. Los reglamentos, las resoluciones, todo eso es normal. Ahora, en esencia, las audiencias por naturaleza siempre son presenciales. Y estamos hablando de un cambio muy drástico de la noche a la mañana, a pesar de que el Poder Judicial o el Consejo se había estado preparando en esa dinámica. No menos cierto es que cambiar la naturaleza de las cosas implica que concurran muchos consensos. Y me viene a la memoria, por ejemplo, la Constitución promulgada el 26 de enero del año 2010, que todos los que estamos aquí sabemos muy bien que fue una dinámica de mucho debate, de mucho consenso. Quizás, y quiero quitar el quizás, es la Constitución que ha sido expuesta y debatida en República Dominicana por más sectores, todos los sectores. Entonces, imponer una resolución de la manera en que el Consejo del Poder Judicial lo ha establecido, ha traído todo este asunto, definitivamente toda incertidumbre. Hay incertidumbre, hay desasosiego. No tenemos una paz precisamente porque no hubo el consenso necesario como se hizo con la Constitución del 2010 y como se han hecho en otros renglones sociales. Entonces, ¿por qué no consensuar con los abogados? Los abogados, al igual que los jueces, empleados judiciales y las partes, somos de vital importancia en todo proceso de justicia. Por lo tanto, entendemos siempre que merecemos
que se nos tome en cuenta para alguna consulta, para opiniones y todo. Y ya pasando o intentando pasar a la respuesta de tu pregunta, nosotros sí, recién miércoles pasado, hicimos hemos hecho en semanas anteriores también, hemos hecho presencia tratando de solicitar básicamente la apertura de tribunales, porque la resolución inicial contempla incluso que la virtualidad se va a aplicar cuando las dos partes estén de acuerdo, pero ni siquiera con los tribunales cerrados podemos uno estar de acuerdo con una cosa ni con la otra. Es una camisa de fuerza, es decir, ¿con qué yo voy a estar de acuerdo? Porque lo primero es que me abran los tribunales, que nosotros podamos observar que no son museos, y esperemos que no se conviertan en museos, que esto tenga, como dijo Manzano, algo temporal, que sea efímero y que sea combinado y derivado específicamente del estado de emergencia que se suscitó. En materia laboral hay muchos problemas y todo el mundo sabe que el estado de emergencia protagonizó 1 millón o más de suspensiones de contratos de trabajo en el país, lo que arrastra una inactividad laboral bastante extensa y compleja y trae como consecuencias despidos, desahucios, renuncias y un paquete de incertidumbre que ahora mismo no podemos enumerar y que están estancadas precisamente por la no apertura de la jurisdicción laboral. Por ahí quería empezar realmente para que se vea que quizás mañana se apertura el lunes, la semana próxima, cuando sea, las audiencias virtuales, pero nosotros tenemos un tapón de casos que quedaron pendientes y un tapón inmenso de casos que están pendientes de ser recibidos y debatidos en los tribunales de trabajo. Y quiero agregar que los tribunales de trabajo tienen una composición diferente a lo que es la jurisdicción civil o la jurisdicción penal. Entonces hay una composición que necesita inclusive un mayor trato, prudencia y cuidado. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tribunal de primera instancia en donde hay un juez, pero además de los abogados de las partes, tenemos 2 personas que integran un tribunal de trabajo que son vocales. Un vocal que representa a los trabajadores y un vocal que representa a los empleadores, lo cual trae otro cuestionante. La eficiencia de que esas personas también reciban la preparación, porque la legalidad de la ley 1692 en la funcionabilidad de la audiencia radica en esa estructura. Si el juez y los vocales o cualquiera de los vocales falta, la audiencia laboral no tiene ninguna validez. Entonces, fíjense lo complejo. No se trata solamente de que el tribunal prepare, por ejemplo, la audiencia con los abogados, la secretaria, algo así, sino que además, aparte de los abogados, también tienen que estar los vocales que representan a nómina de empleadores y a nómina de trabajadores. Pero también esta materia, la materia laboral, trae la muy particularidad de que se brega con obreros en un porcentaje amplísimo de casos. Estamos hablando de gente iletrada muchas veces que no manejan un aparato, que no manejan la tecnología. Se les dificulta a cualquier profesional, inclusive abogado, manejar cierto nivel de tecnología. Imaginemos nosotros a personas de escasos recursos lingüísticos por un lado y mucho más de escasa cultura tecnológica. Estas son de las cosas que queremos decir en pinceladas. Bueno, de verdad que bastante clara la posición del doctor Miguel Ángel Durán. Nosotros queremos dejar en el aire una pregunta para el doctor Manzano al retorno de la pausa que estamos llamados a hacer en breve. Y es, ¿qué pasa si en medio de un juicio, sobre todo penal, se va la luz, se va el internet? ¿Cómo queda esta audiencia para los fines de la garantía de los derechos de todas las partes? Señores, luego de la pausa seguimos en Soberanía Popular TV. Gracias por mantenerse ahí, gracias por mantener la sintonía. Y dejamos una pregunta antes de irnos a la pausa para el licenciado Manzano, que vamos a solicitar que por favor la responda en estos momentos.
Sí, nada, se había preguntado si ciertamente durante el periodo de, digámoslo así, de excepcionalidad, y en este periodo, las validez de las notificaciones y de las convocatorias de referimientos, si son iguales en materia de amparo y en materia de medidas de coerción. Hay una diferenciación con las medidas de coerción. Las medidas de coerción pende no habilitarse de una citación previa porque se captura a la persona, se lleva ante el juez y hay defensorías públicas. De manera que si el imputado opta por una representación privada, pues equivale al conocimiento virtual de eso y no amerita una cita previa de esa naturaleza. La cita se necesita para los recursos de amparo, el referimiento y, digámoslo así, el habeas corpus. Esas son las tres materias que están habilitadas a conocerse de manera permanente. Entonces, en esa situación, lo normal dentro de la covidianidad es solicitar autorización del juez para establecer si el elemento que se solicita o la vulneración del derecho que se alega es urgente de manera preliminar, entendiéndose que eso pudiera afectar la parcialidad del juez y conocer de manera de antemano, digámoslo así, el fondo, pero es una previsión que le da la resolución y entonces cita fecha cierta. Hay algunas ocasiones en las que personas utilizan alguacil sin la autorización del tribunal ni la designación del alguacil y ha habido ocasiones en el caso de los referimientos que se ha validado esa citación siempre y cuando se haga un enrolamiento previo, es decir, el día antes se coloque en rol en la secretaría del tribunal, se solicita la cita, se deja el correo electrónico, se dejan los documentos y de parte del tribunal, pues entonces se comunican. Es muy rápido, es muy ágil, se manda a la dirección de Weimar, se hace una prueba y usualmente siempre, aun cuando se convoca a las 9, se conocen las audiencias a las 10, porque el rol entre se prepara, se hace la prueba, se deja en espera todas las partes y las partes ingresan y se celebra mucho más rápido que audiencias presenciales. Yo estoy a favor de la virtualidad en los procesos en el que ambas partes estén de acuerdo, pero si se va a hacer permanente, tiene que haber una ley habilitante, como decía la licenciada Patricia, o sea, eso es innegable. Patricia, nos has manifestado que eres abanderada de la virtualidad. ¿Has tenido ya experiencia de celebración y conocimiento de audiencias virtuales? Sí, la tuve, pero la tuve con el Tribunal Superior Electoral. Y la verdad es que fue magnífico, o sea, esperar el rol desde mi oficina con aire acondicionado, ¿verdad que sí? El conocimiento de la audiencia. Hubo un momento que nos pasó que una de las partes demandadas perdió la conexión, pero inmediatamente se conectó y no hubo ningún inconveniente. Hicimos nuestros argumentos. La forma en la que se celebran esas audiencias permite que haya virtualidad, porque tú vas y argumentas y concluyes. Es muy raro que se realice alguna comparecencia o algún informativo testimonial, igual que en materia administrativa. O sea, eso es excepcional que suceda, porque realmente tú vas a atacar un acto, un documento, una decisión de la Junta Central Electoral o una decisión de un órgano administrativo, en esos casos, que son las materias que yo manejo. Entonces, fue así, o sea, para mí fue muy buena la experiencia ahí. Aún no he conocido audiencias virtuales en el Tribunal Superior Administrativo o en otro tribunal, pero sé que eso viene porque tengo procesos pendientes y estamos esperando que la otra parte decida que está de acuerdo, porque ese es el inconveniente. O estamos de acuerdo los dos o tenemos que pasar a la fase avanzada. Y la verdad es que ahí es donde está el tranque. Ahí hay un tranque fuerte. Yo quiero aclarar que hay dos cuestiones. O sea, yo creo que la Suprema Corte de Justicia tiene habilitada la potestad reglamentaria para regular eso.
no el Consejo, la Suprema. Sin embargo, la misma Constitución, cuando se refiere al juicio, dice que este debe ser de conformidad con leyes preexistentes, ¿verdad que sí? Y de conformidad con las formas previstas en la ley y no precisamente en un reglamento. Entonces, habría que analizar, si fuera la Suprema quien dictara la resolución, habría que analizar, hacer una interpretación ahí para ver si eso se extiende al tema de los juicios virtuales. Y como dice el licenciado Manzano, yo no solamente es que sea abanderada de la virtualidad, sino que entiendo que ni la Constitución ni la ley lo prohíben. Ni la Constitución ni la ley lo prohíben. Pero cuando hablamos del juicio, y el juicio es particularmente un concepto muy fundamental en materia penal, o cuando se instrumenta una medida de instrucción, entonces ahí hay un tema de garantías del debido proceso que tienen que verse y no puede imponerse la virtualidad, sino que ahí tiene que haber una flexibilidad en el proceso dependiendo de las particularidades de cada caso. Había algo... Sí, adelante. María-Elisa, había algo pendiente que me habías dicho. Si en el medio de un proceso penal se interrumpe todo el proceso, ¿qué pasaría con ese cosa? El proceso penal en el artículo 315 regula cuáles son las causales por las cuales se puede interrumpir un juicio. Entonces, evidentemente, no está prevista la virtualidad y en caso de esas fallas. Pero evidentemente daría lugar a una interrupción del juicio hasta la reanudación de eso. Lo que no puede interrumpirse es por más de 10 días. Porque cualquier juicio a un público, si se interrumpe por más de 10 días, hay sentencias que han dicho que rompe el principio de mediación porque el juez olvida. La inmediación es el juez con la prueba, porque ya no es con los alegatos de las partes per se. Entonces, yo me opondría a una defensa, a un juicio de culpabilidad. Debemos de pensar que el juicio es un derecho del imputado, no es una imposición del Estado. En Estados Unidos existen los speed trial. Cuando a ti te arrestan, tú puedes renunciar a la audiencia preliminar y que te celebren el juicio al otro día. ¿Por qué? Porque ya la investigación debe de hacerse. Cuando ya a ti te señalan con cargos, ya la investigación está. Entonces tú puedes renunciar a todos esos procesos y que te celebren tu juicio dentro de los próximos 20 días. Nosotros en República Dominicana vemos el juicio como una potestad inquisidora impuesta. Pero de verdad, si el imputado quiere conocer su juicio, recordemos que hay cerca de 26,000 presos, de los cuales son casi 18,000 o 17,000 preventivos en recibir causa. Estar preso, como decía Voltaire, la civilización no suprime la barbarie, sino que la perfecciona. Yo no conocería un juicio de culpabilidad en temas de virtualidad, a menos que haya una ley habilitante que me permita saber cómo objeto, cómo veo que la prueba, se la presentan al testigo, sea la prueba idónea, etcétera, etcétera. Mientras no suceda eso, mi cliente, en mi defensa, representado por mí, nunca conoció un juicio virtual de culpabilidad. Después todos los otros juicios sí pudiese conocerlo. Pudiera agregar, no sé si les parece, con relación, porque yo tengo conocimiento he sido abanderada de los procesos digitalizados y virtualizados desde hace años, porque tuve la oportunidad de conocer cómo estos se realizan y la agilidad de los procesos y las ventajas de estos procesos en Sudamérica, en Chile y en Brasil, donde ya tienen más de 10 años implementándolos. Y allá, en Chile particularmente, hablé hace poco con unos amigos jueces de allá y me contaban, bueno, tenemos ya 10 años trabajando con el expediente digital y eso evidentemente que es una política buena en muchísimos sentidos, aparte de agilidad, es beneficiosa en materia medioambiental porque se aplica la política cero papel, pero ellos con la pandemia han tenido que implementar la virtualidad de las audiencias, que antes era algo de muy excepcional, algunos tribunales de manera muy excepcional lo hacían, pero ahora se volvió una necesidad.
Y ellos tienen las mismas preocupaciones que tenemos nosotros con relación a lo que tienen que ver las celebraciones de los juicios. Sin embargo, ya pasó algo muy interesante y muy importante, y esto lo quería decir porque va conectado con lo que dijo el licenciado Durán, que cuando se crea la disposición legal que regula este procedimiento, se da participación a todos los gremios involucrados con el proceso previo a la toma de decisión de una ley. Se le dan competencias a la Suprema Corte de Justicia para que regule procedimientos, y a partir de ahí es donde la Suprema dice que es, o sea, faculta a los jueces a elegir, o sea, tienen la opción de determinar si el juicio, y obviamente en acuerdo con las partes, si el juicio se puede celebrar virtual o no. Y la virtualidad ha funcionado y todo el mundo se ha acogido, pero no es una imposición. Y así la justicia ha continuado. Y aquí nosotros hemos, algo que vengo denunciando desde que empezó todo esto, que la justicia se detuvo rompiendo con el principio de continuidad del Estado. Entonces, estamos en un estado de emergencia con potestades extraordinarias para el Ejecutivo sin una justicia funcionando adecuadamente, lo cual si hubiéramos abrazado la virtualidad desde antes o desde el inicio, no hubiéramos tenido ese problema. Entonces ahora hay un cúmulo de trabajo y también todos los problemas de adaptación. Pero no solo de adaptación, sino lo que preocupa a la mayoría, a todos los abogados dominicanos, o a la mayoría, aún a los que estamos de acuerdo con la virtualidad, y es la forma en la que se han tomado estas decisiones sin darle participación previa a la comunidad jurídica. Y sobre todo, hago una puntualización. No se ha tomado en cuenta dentro de la clase jurídica que no todos los abogados de los grandes miles que ejercemos tienen oficinas con todas las condiciones y todas las herramientas, y sobre todo que ha sido algo tan abrupto que ahora estamos de atrás para adelante. Ahora la escuela de la judicatura está procurando entrenar los abogados, enseñarles lo que es la plataforma Microsoft Teams. Hay personas que ni siquiera manejan una computadora para luego pasar a estas plataformas. Pero también tenemos letrados que viven en comunidades cuya situación de servicios de energía eléctrica no es posible, la misma conectividad es dificultosa. Entonces, realmente venir a ponernos un traje de buenas a primeras, que la única diferencia que tal vez, y hago esto así, de que debe ser de mutuo acuerdo, bueno, cuando yo acepto porque se supone que tengo las herramientas, pero vemos que hay todo un canal que es de imposición más que de mutuo acuerdo. Entonces, hablando y preguntándole directamente al doctor Miguel Ángel Durán, desde la perspectiva del derecho laboral, ¿qué va a representar esto para la clase obrera, para la clase trabajadora? Esta dificultad que representa en esta materia, sobre todo que sabemos que en esta ejercen muchos abogados que no responden, que no disponen de eso que estamos señalando, de esas limitaciones. Miren, yo no sé si pudiera, el tiempo yo sé que por televisión es un poco difícil. Sí. Pero yo quería hablar incluso de la vulnerabilidad del sistema virtual entre comillas, porque es más distante que otra cosa. Lo de virtual tiene ya otra connotación, pero bueno, ese es el término que se está manejando. Pero rápidamente voy a decirles, por ejemplo, que hace unos meses, cuando ya empezó la pandemia, estábamos en avanzado en la universidad con los estudiantes, impartiendo ya, empezamos a dar clase ahí mismo, la parte final y los exámenes virtuales. Yo di un examen virtual, de 2 exámenes virtuales, y me percaté en ese momento, en ese instante, de lo vulnerable que fue para los estudiantes, lo fácil que fue, lo demasiado fácil que fue, que ellos colocaron respuestas automáticas de textos. ¡Pam! ¿Qué garantía hay que detrás de esta conversación no esté yo leyendo o alguien me esté dando las directrices de lo que yo debo decir por esta vía?
Eso se presta a otro tipo de situaciones que no son lícitas y todos lo sabemos. En materia laboral vamos a tener la situación de cómo se regula un trabajador por esta vía. Va a estar al lado del abogado y entonces el problema del distanciamiento del cual estamos hablando y estamos trazando. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Ese trabajador, si lo va a hacer también distante, separado de su abogado, ¿cómo va a manejar una plataforma? Pero también técnicamente nosotros en materia laboral tenemos asuntos procesales, por ejemplo, solicitud de admisión de documentos. Documentos que no fueron depositados desde que inició el juicio, sea tu demandante o sea demandado. Entonces, la audiencia es ahorita y el trabajador te trajo el documento ahorita. ¿Cómo hacer una instancia rápida que la secretaria te lo reciba? ¿Hasta dónde virtualmente o distantemente esto sería válido? ¿Hasta dónde la contraparte pudiera hacer una revisión con tiempo y dar una respuesta a eso? ¿A dónde conduzco con estas explicaciones? A que esta virtualidad en materia laboral va a constituir, lamentablemente, y lo digo responsablemente, una contradicción al principio de celeridad, porque todo el mundo sabe que en materia laboral hay celeridad. Me explico. La demanda se deposita, tan pronto la recibe el secretario, el juez tiene que pasarle al juez apoderado. El juez presidente tiene 48 horas para apoderar al juez que va a conocer el caso. El juez ya apoderado del caso, dentro de las 48 horas tiene que emitir un auto. Toda esa situación relega a que si se maneja por esta plataforma, evidentemente que no tendrá la misma rigurosidad, lo que implica, y es la conclusión a la cual debemos llegar todos, que se ha hecho una modificación total y absoluta, drástica, a todo el ordenamiento jurídico y procesal de nuestras leyes. Eso, por más que se quiera, y yo no estoy haciendo nada personal, ningún juicio, ni me opongo de manera absoluta, porque ese no es el sentido de este debate, jamás. Yo no quiero una interpretación errónea del contenido de mis palabras. Pero ciertamente, si hubiese existido un consenso, una dinámica de tiempo que se debatiera todo esto, pudimos haber llegado a otras resoluciones y otros consensos que a todos nos hubiesen convenido. Fíjense, nosotros como abogados estamos hablando de la vulnerabilidad de aspectos, pero también la malicia, la conciencia de una parte que no le convenga que un juicio pase, que puede por detrás, págame la luz, va a que tener otra persona para que le elimine el internet. Son muchas situaciones que esta plataforma virtual que tiene el sistema, yo estoy convencido que va a ser muy difícil. Pero uno recuerda que en épocas normales se acusó a abogados y aparte de sustraer documentos físicos de expedientes. ¿Qué será la vía virtual en donde aquí yo tengo mi energía eléctrica, la que yo consumo, mi internet que yo consumo, pero quizás hay algo que no me conviene de este juicio, lo que sea, y yo voy a hacer cualquier diablura, discúlpenme el término, voy a hacer cualquier asunto para que se rompa con la celeridad, para que se rompa con la decencia y los propósitos que ella tiene? Entonces, ¿está previsto todo esto? Todo el mundo sabe. Y para colmo, en derecho laboral, el trabajador siempre tiene un principio de insolvencia que está esperando rápida solución, a favor o en contra, pero rápida solución de su conflicto. Y uno conociendo de que en algunos lugares el vocal no va por algunas situaciones. Y el vocal tiene que estar presente en esa audiencia para que tenga validez esa audiencia. Y aún si hay parte interesada, uno de los sectores, ese vocal puede ser fácilmente mitigado en su plataforma, en su renglón tecnológico, y ya la ausencia de una de esas dos partes o de cualquiera de esas partes neutraliza prácticamente la audiencia laboral. Por lo que, repito, se convierte en una retranca, en un retroceso al procedimiento de celeridad, de velocidad y rapidez con que deben conocerse los juicios laborales. Y yo no quiero hablar de otro renglón porque el programa no da. Los embargos van a ser virtuales, yo creo. Seguimos. Realmente tenemos una situación que no es un secreto para nadie. Tenemos una
brecha digital, limitantes en algunas personas, pero parte de lo que real efectivamente establecieron los magistrados que comparecieron y el director de la Escuela de la Judicatura, es precisamente que gracias que esto que nos sorprendió a todos, nos sorprendió al mundo, nos encontró en una justicia que se estaba preparando hacia la virtualidad. Porque ¿qué hubiese sido si no tuviéramos en esta fase que hemos sido inicial e intermedia y que nos aboquemos al 29 de julio, que es la fecha ya iniciada por el Poder Judicial o avisada por el Poder Judicial para la fase avanzada? Entonces, dentro del aspecto que hemos evaluado de que no se involucró a la comunidad jurídica, esa es la explicación que ellos dan. O sea, ¿por qué dejaron fuera a los abogados? No es que teníamos programado iniciar en junio primero, sino es que nos vimos obligados a iniciar en junio primero en el aspecto de la virtualidad. Pero no es un secreto que estamos ante situaciones de dificultad. Y hemos visto hasta en la prensa abogados en medios de acera haciendo, o sea, conectándose a una audiencia virtual, lo cual nos llena de mucha pena. ¿Será esto lo que nos espera? Y debemos hacer una pregunta de responder en un minuto cada día. ¿Cuáles son los desafíos de la virtualidad? Hay algo que me llega también para el licenciado Manzano, experto en materia penal. ¿Qué va a pasar también ante las audiencias en los juzgados de paz? Que hay muchas carencias también en cuanto a las instalaciones, pero más aún en materia de manutención. Háblame un minuto, Manzano, haciendo un ejercicio virtual hacia esa materia, donde realmente va a operar o no operar la virtualidad en esta necesidad del día a día, y que realmente un niño en necesidad, una madre sin trabajo no espera al internet. Mira, hace 10 años yo participé en Brasil en una conferencia y se hablaban de los jueces virtuales. Mi tesis de maestría hace 10 años yo la hice sobre notificación y validez de temas virtuales. Yo creo en la virtualidad y creo que será una realidad. Y creo que todas esas situaciones serán superadas a medida que vayan pues adaptándose y mejorando cada día. Los juzgados de paz son los que menos acceso tecnológicos tienen, por eso no se habilitó. Son 177 tribunales que divididos en salas son 277 salas equivalentes en primer grado. Y yo creo que la virtualidad va a ser una realidad que se va a imponer y que esta fue lo que digamos así, lo originó. Lo que hay que hacer, una ley habilitante que pueda dar lugar a qué se puede anular, cuáles son los derechos, cuáles son las formas virtual, cuál es el programa oficial, cuál es el fedatario judicial, el equivalente a un notario judicial, cómo logramos saber grabarlas permanentemente y hacerlas. Y hay expertos en República Dominicana para crear, ya los delitos están de vulneración de datos, el hacking, el hacking, el phishing. Todos esos delitos digitales están habilitados en la ley de alta tecnología. Lo que hay es que juntar 10 mentes pensantes bien amuebladas con ejercicio para poder habilitar todo eso y hacerlo. Consenso. No lo hay, no. El Poder Judicial es muy cerrado. No hace consenso de nada. Es una crítica que yo me auno a usted. Bueno, realmente parece ser que no hay democracia en ese poder, sino que más bien está diseñado a la decisión de los que conforman, los que ellos entienden que tienen el poder para... Entendí, Marily, que dijiste demos gracia. No fue democracia, demos gracia. Demos gracias. Realmente el programa siempre se queda corto en tiempo, se nos quedan muchas preguntas. Cuando tenemos invitados de lujo que tienen tanto que aportar, deseamos tener un programa de 2 horas, pero el tiempo en televisión es traicionero y realmente se va volando, como dicen todos los que estamos al frente de los medios de comunicación. Queremos extender las gracias nuevamente a nuestros distinguidos invitados y ya de manera final, en un minuto, ¿qué esperan ellos de este cambio en el Poder Judicial de cara a la virtualidad?
doctor Manzano un minuto Patricia Santana y un minuto el doctor Miguel Ángel Durán para despedir formalmente el programa. El Consejo del Poder Judicial y la Suprema tienen iniciativa legislativa. Ellos ya tienen experiencia con estos días de todas las dificultades de la virtualidad. Creo que deben de someter inmediatamente una ley, declararla de urgencia, igual como lo hacen con el presupuesto, que salen en una semana con la modificación a la Constitución, salió en menos de 20, 30 días. Eso sí que pueden hacerlo. Tenemos un desafío, habilitar inclusive salas, hacer mamparas para las audiencias que inevitablemente se puedan hacer virtual, o salas de aislamiento, porque hay jueces de mayor edad que sí se pueden hacer, y calcular cuáles juicios y acelerar esos procesos. Ese creo que es el gran reto. Patricia. Sí, bueno, yo pienso que este es un momento en donde la institución debe ser leal a la comunidad jurídica y la comunidad jurídica colaborar con la situación que tenemos ahora enfrente, con la que tenemos que lidiar. La virtualidad garantiza continuidad del servicio, acceso total a la justicia 24 horas, 7 días de la semana, 365 días al año. Agilidad a los procesos. Tú, en un plazo de 48 horas, tú tienes que sentarte a escribir y después trasladarte al tribunal para depositar. Y la virtualidad te permite que con un clic tú te ahorres ese viaje y tengas más tiempo para los trámites correspondientes. La virtualidad garantiza la eficacia, impulsa el desarrollo de los procesos y garantiza la protección de la salud de las personas, que es lo más importante en este momento. Entonces, pienso que debemos abrirnos a ella, debemos aceptar que la virtualidad y la digitalización de los procedimientos se realicen, y tiene que crearse una plataforma y garantizar el acceso, creando, como decía el licenciado, salas que permitan a los abogados que no tienen o no conocen esas tecnologías, vayan a los tribunales y utilicen esas herramientas que le debe ofrecer el sistema de justicia. 30 segundos para Miguel Ángel Durán. Demasiado poco, pero bueno, voy a simplificar diciendo que las audiencias de conciliación en materia laboral pueden ser virtuales, y nosotros no tenemos una oposición a la virtualidad. Lo que queremos es que sea paulatina, no abrupta como se ha intentado hacer, y que se preparen los mecanismos para que las audiencias de fondo sean presenciales en principio y luego nos vayamos preparando para toda esa virtualidad, siempre y cuando se inicie con la legalización, la institucionalidad de una ley que no se tiene. Amén. Licenciada Rosy. Bueno, llegamos al final y solamente nos resta decirle a todos que muchísimas gracias nueva vez, y que siempre que toquemos su puerta, nosotros estamos convencidas, la licenciada Marilis Durán y yo, que ustedes están prestos a servirnos y servirle a la República Dominicana. Gracias por su aporte, y a ustedes gracias por la sintonía. Hasta un próximo programa. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Gracias. Claro.